Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, hijo, voy a hacer una plaquita también para el Monumento de la Gratitud. ¿Me podrías mandar una pequeña reseña histórica de ese lugar, de ese espacio? Más que nada, que incluya el... Disculpen, solamente quiero saber si me escuchan. Sí se escucha. Y ahora quiero ver si me ven. ¿Quién es? Quiero acomodar la cámara. No veo a alguien con... Perdón, doctor Manuel, sí se ve. Ah, ya le ¿Sí miré. me veo? ¿Y me veo bien? O sea, me refiero, no me veo mucho. Ahí puedo dejarla. Ah, ya me estoy viendo, espérenme. Ok, ahí sí, ¿verdad? Aquí se ve el guapo, muy bien, todo perfecto. Aquí puedo quedarme, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahí sí. Ahí sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos encontramos conectados esta tarde en esta inauguración de nuestro cuarto seminario permanente de análisis electoral, alternancias políticas y democracia 2021. Les damos la más cordial de las bienvenidas. En este momento, quien guste ya puede acceder a su videocámara y a su aparato de sonido, que solo por motivos del inicio del video lo dimos por concluido. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Esperamos que todo lo que hemos preparado para ustedes a lo largo de esta cuarta edición sea pues de mucho gusto, de mucho provecho, pero sobre todo de muchas herramientas y de harto aprendizaje en materia política y electoral. Para todos y todas quienes conformamos el equipo del cuarto seminario de análisis electoral, pues estamos muy ansiosos de compartir con todos y todas cada una de las mesas y cada una de las ponencias que tenemos preparadas para ustedes. Me da mucho gusto recibir en esta sala de Zoom a todo el equipo organizador de nuestro cuarto seminario, a nuestros coordinadores y a nuestras coordinadoras de ejes temáticos, que en esta ocasión tenemos a bien conformarlo con investigadores del estado de Sonora, con investigadores del estado de Sinaloa, con compañeros del estado de Aguascalientes y por supuesto nos acompaña desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a los que estamos trabajando en ese sentido y pues esperamos que como equipo sea de mucho gusto para ustedes. Para dar inicio a este pequeño acto inaugural previo a la conferencia magistral del doctor Rodrigo Stumpf, pues me gustaría primero que nada compartirles un poco acerca del surgimiento de este seminario. El Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa tiene alrededor de 6 años realizando esta edición del Seminario Permanente de Análisis Electoral, comenzando desde el año 2015 con la firme intención de ir recopilando, analizando y por supuesto generando nuevas propuestas en torno a todo lo que sucedía a raíz de los procesos electorales, tanto a nivel estado como a nivel nacional. Evidentemente se trata de un esfuerzo que inicialmente se dio como un asunto de trabajo regional con la mayoría de investigadores del estado de Sinaloa y que poco a poco y edición tras edición hemos ido agrandando para traer a ustedes mayores participantes y por supuesto análisis de otros estados, no solo de la República, sino también de otros países de América Latina, como es en esta ocasión. Tenemos desde el 2015 y hoy estamos muy orgullosos de iniciar esta cuarta edición, que si bien al inicio debemos de reconocer que no fue fácil debido a la situación que todos estamos actualmente padeciendo con la pandemia del coronavirus, no fue fácil tomar la decisión de transitar al campo virtual para realizar lo que hoy estamos haciendo a través de estas plataformas digitales, bendita tecnología. Sin embargo, pues no dimos el paso atrás, estamos aquí y aunque sea a la distancia y de manera digital, pues estamos listos para compartir este análisis pues con todos ustedes. En este momento le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Rodrigo Stumpf, que lo veo conectado ya por aquí en la plataforma. Doctor, buenas tardes. En unos minutos arrancamos con usted. ¿Me oyen bien? Excelente. Muy bien. Bien, regresamos. Entonces, pues eso es, tenemos 6 años haciendo este tipo de análisis, cada día crecemos más y más y más. La pandemia pues ha traído cosas negativas y positivas y creo que una de las positivas que trajo para nuestro seminario permanente de análisis electoral fue podernos conectar a esta distancia y poder compartir nuestro conocimiento con más y más países. Entonces, sean bienvenidas y bienvenidos y a continuación me gustaría ceder la palabra a la maestra Lisette Sandoval Meneses. Ella es la directora y fundadora del Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica con sede en el estado de Sonora y forma parte de las instituciones colaboradoras de este cuarto seminario. Maestra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos sean todos estudiantes, académicos, doctor Rodrigo Stumpf, sea muy bienvenido.
colaboradores, investigadores, pues muchísimo que compartir. Creo vamos a tener en este seminario mucho que aprender unos de otros. Pues sean muy bienvenidos. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Adelante. Ok, bueno, pues me parece muy interesante toda esta experiencia que hemos vivido en la coordinación de este seminario. Quiero felicitar también a CEPES pues por estar ya en su cuarto seminario permanente de análisis electoral. Creo que sin duda hemos vivido unas elecciones históricas, estos pasados comicios que bien vale la pena pues desmenuzar y analizar. Son comicios pues que cada comicio tras comicio se fortalece nuestra joven y en formación democracia, desde aquel 1989, donde Baja California gana, o más bien donde se convierte en el primer estado con un gobierno de oposición, pasando por el emblemático año 2000, y ahora pues también en esta emblemática elección que pasó desde 2018, donde pues ganó un gobierno de izquierda. Podemos decir realmente que pues tenemos una democracia totalmente en formación, una democracia joven. Por eso me parece muy pertinente este tipo de ejercicios. Y creo que si bien fue una elección pues histórica por el número de cargos que se tuvieron, también fue histórica por otras condiciones que pudimos ver en esta elección. La primera fue que hubo un avance grandioso, fenomenal para las mujeres después de las reformas de paridad aprobadas en 2019 y 2020. Podemos resaltar el hecho histórico de 6 gubernaturas ocupadas por mujeres, cuando en toda la historia de México habíamos tenido solamente 8 gobernadoras y en distintas elecciones. Así que pues yo celebro este logro histórico, más también tenemos paridad en todos los congresos que se renovaron. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que analizar también y que resaltar de estos comicios. Otro elemento interesante en esos comicios fue pues que también fueron las elecciones más violentas de la historia de México, con un saldo de 91 políticos asesinados en todo el proceso de la elección. De ellos, 36 fueron candidatos o aspirantes a candidatos, y el 90% eran candidatos en partidos de oposición pues a los gobiernos que estaban. Me parece que hay mucho aquí que analizar, mucho que diseccionar. Lo veremos en una de las mesas. Y en tercer lugar, pues creo que también hay que reconocer la pluralidad de los resultados de esta elección. Creo que en la pluralidad fue uno de los principales ganadores de esta elección. Si bien México está pintado mayormente por un mapa guinda, pero también podemos ver pues numerosos destellos azules, verdes e incluso naranjas. Coincido con Willibald Sonleitner, que es un investigador del Colegio de México, cuando dice que realmente el gran ganador de estas elecciones fue el pluralismo democrático. Y creo que va a estar representado no solo en todos los congresos que se renovaron, sino también en todos los estados que van a tener gobiernos divididos. Y esta pluralidad pues va a fortalecer también pues la negociación, el cabildeo y todas esas sinergias que tendrán que darse entre distintos partidos para ponerse de acuerdo y pues lograr cosas interesantes para sus ciudades y estados. Me parece que es totalmente algo que tenemos que hacer, que es promover intercambios de opiniones, pluralidad de visiones, así como el ejercicio de brindar información clave también para el empoderamiento ciudadano. Así que estoy muy contenta de participar. Todo el equipo del Centro de Investigación y Profesionalización en Política y Economía, pues también estamos muy congratulados de poder haber colaborado con la organización de este seminario. Muchas gracias, maestra Lisette Sandoval, directora y fundadora del Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica. Y a continuación, me gustaría cederle la palabra a nuestro presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, al doctor Octaviano Moya Delgado, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Doctor,
Buenas tardes. El micrófono, doctor. Buenas tardes. Eso. Gracias, Juan Carlos. Saludo y abrazo con gusto a todos los compañeros y colegas que nos siguen en esta transmisión. Como bien se señaló, el día de hoy iniciamos la cuarta edición del Seminario Permanente Análisis Electoral, que desde el Colegio de Estudios Políticos y Electorales hemos tenido a bien realizar desde las elecciones del 2015. Y quisiera mencionar algunos aspectos de la actividad que hoy nos ocupa y la importancia que reviste. Nosotros años atrás fundamos la Asociación Mexicana de Ciencia Política y si bien es cierto, esta organización articula los esfuerzos y concentra académicos de todo el país, también es cierto que poco se ha avanzado desde las regiones. Y este esfuerzo local, incipiente en el 2015, que inició desde la Facultad de Estudios Políticos, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se fue rápidamente incrementando hacia el resto de la entidad y después tuvimos la generosa colaboración de colegas de otras entidades del país. El seminario se ha ido incrementando y su importancia reviste ahora no solo una dimensión meramente regional o nacional, sino que la aportación de nuestros colegas que habrán de ser conferencistas, entre donde figura el doctor Rodrigo Stump, donde estará Daniel Buquet al final de este evento, pues entonces nutren en mucho los procesos internacionales que se vislumbran con motivo de las elecciones, en estos procesos de ida y vuelta que merecen una explicación mucho más detallada y un análisis más profundo de que muchas regiones están ahí. En consecuencia, esta cuarta edición, si bien es cierto por esta nueva modalidad que hemos adoptado, ha sido más nutrida en importancia y en reflexión y podemos presumir que la hemos internacionalizado, que un ejercicio meramente local es ahora un ejercicio importante que concentra a alrededor de 32 académicos de 12 universidades, de 4 institutos, de 8 entidades del país y en ellos se ubican al menos 3 académicos de 5 países distintos. Entonces, este es el contenido, la participación que tiene este seminario en esta cuarta edición y que todos estos esfuerzos fueron posibles enmarcarlo dentro de 8 líneas temáticas alrededor de 12 mesas. Vamos a estar discutiendo temas que son relevantes, que surgieron algunos con la última elección, el último proceso electoral, y otros que ya llevan tiempo que los hemos observado y en lugar de disminuir se han agravado. Quiero agradecer a todos los asistentes, colegas, estudiantes, invitarlos a mantenerse en el programa. Tenemos un programa sumamente interesante que creo que va a ser de mucho interés y utilidad para todos y agradecer desde luego al doctor Rodrigo Stump y a los demás compañeros que estarán disertando conferencias, ya sea a nivel en esta modalidad de las magistrales o bien con los que tendremos la oportunidad de interactuar alrededor de las mesas. Creo que este es un esfuerzo colectivo. Agradezco también a la maestra Lizeth Georgina Sandoval Meneses, directora general del Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica, que en esta cuarta edición accedió como convocante a realizarlo de manera conjunta y colectiva. No me queda más que invitarlos a participar y aportar todas las reflexiones que haya lugar, porque creo que al fin de cuentas este evento sirve consistentemente para que aprendamos más de los procesos electorales y políticos.
Muchísimas gracias, sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor Octaviano Moya Delgado, presidente de nuestro Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, por estas palabras de bienvenida. Y antes de comenzar con lo más importante de la inauguración, que es, espérenme tantito. Ya, vicisitudes de pandemia. Antes de comenzar con la conferencia magistral, solo me gustaría hacer algunas anotaciones sobre el desarrollo de nuestro evento, algunas reglas de convivencia en esta etapa virtual para que todo salga conforme lo planeado. Lo primero que me gustaría pedirles de favor a todos y todas quienes vamos a tener acceso a la plataforma de Zoom es que podamos controlar nuestros micrófonos, ¿no? Por respeto a todos y todas los que van a estar dando alguna ponencia de investigación o alguna conferencia. Yo sé que en algún momento se nos activa, se nos desactiva de manera accidental. A mí también me sucede, como acaba de suceder en este preciso momento con mis mascotas, pero sí procurar la parte del respeto para quienes van a estar dando ponencia, porque los audios pues interfieren y eso puede de alguna manera afectar a la parte de lo que se está dando como disertación. El segundo que necesito anunciar es la parte de, por favor y de la manera más amable, ser una sala de Zoom segura. Sabemos que todo lo que pueda suceder, todo lo que pueda pasar, lo que pueda observarse en todas las cámaras que en algún momento van a estar encendidas, pues pueden ser accidentales. Lo hemos visto muy a menudo y de manera cotidiana en las redes sociales, alguna persona que se atraviesa, algún accidente, demás. Por favor, seamos una sala segura, nada de lo que pueda llegar a exhibirse dentro de esta sala de trabajo tiene por qué ser público o tiene que ser material de burla o de humillación para ninguno y para ninguna de nosotros. Les pido de favor que nos respetemos, que todos tengamos la libertad de poder estar con nuestra cámara a disposición y en el momento en el que tengamos la opción de participar con preguntas y respuestas también, nuestras intervenciones no sean motivo de burla. El tercero de los puntos y quizás el último es recordarles a todas y todos que el horario de la programación general de nuestro seminario está diseñado con la hora central de la Ciudad de México. Al ser nuestro evento de carácter nacional e internacional en esta cuarta edición, evidentemente los horarios están diseñados con la hora nacional, así que deben de tomar sus precauciones quienes estamos en las diferentes regiones o estados de la República, tomar las precauciones para no llegar tarde, no solo a los eventos de su interés, sino también en donde como ponentes de investigación tienen alguna participación. Sean muy precavidos de adaptar el horario del programa. En todos los PDFs viene la especificación, sin embargo creo que algunos todavía hemos tenido la duda. En este momento son las 4:50 en Sinaloa, las 5:50 en Ciudad de México y me parece que si no me equivoco las 9 de la noche con el doctor Rodrigo Stumpf. Entonces sean precavidos de estos 3 puntos y sin más quisiera darle la palabra al doctor Manuel Ángel Rodríguez Edesa, nuestro moderador de la conferencia magistral, para por fin darle paso a la participación del doctor Stumpf. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas. Doctor Manuel Ángel, los saludo con gusto. Gracias, puedes liberar la cámara porque estoy más guapo ahí en el traje, pero bueno, creo que debo de estar más en vivo, ¿no? Bueno, decir primero que nada que obviamente me satisface, me complace enormemente no solamente formar parte de yo ya le llamo congreso, colegas, yo ya le llamo congreso, pero no quiero quitar la idea, doctor Octaviano, de esta palabra, seminario. Me decían a mí en la entrevista, ¿es un congreso o es un seminario? Bueno, mira, por el carácter ya que está tomando ya es un congreso, pero por la dinámica y precisamente los trabajos que vamos a desarrollar se convierte en un seminario porque como lo estamos ahorita viendo y lo estamos palpando, ¿verdad? Intervenimos de una manera casi académica y eso es muy importante que no se pierda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos quitamos los acartonamientos de los congresos
¿verdad? Pero tomamos la idea del Congreso en la lógica esta que acabo de decir, de que somos ya un evento de carácter nacional e internacional, ¿por qué no decirlo así? Estamos de acuerdo, pero sin quitar esta idea de lo académico. Bueno, dicho lo anterior, yo agradezco, repito, y doy la bienvenida a nuestro conferencista y ponente magistral, Rodrigo Stumpf González. Él de antemano lo conozco sobremanera. Me tocó estar haciendo un postdoctorado con él en Brasil y de antemano sé de su calidad y de su categoría. El doctor Rodrigo Stumpf es licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política. Es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, ahí en la ciudad de Porto Alegre, muy bonita ciudad. Es investigador del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, algo parecido a lo que aquí tenemos como CONACYT. Fue director de Cooperación Internacional de la Asociación Brasileña de Ciencia Política, la ABCP, y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Asociaciones de Ciencia Política, Iberpol. Es decir, que involucra no solamente a América Latina, sino también a la parte hispana y portuguesa de allá del continente europeo. Del mismo modo, es investigador invitado, o más bien fue, y creo que permaneces todavía, doctor, como profesor invitado y como investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí estuvo el doctor haciendo su postdoctorado o su trabajo como profesor invitado del 2017 al 2018. Y obviamente sobra decir que es autor de varios libros, de varios artículos científicos, donde por cierto tuve la suerte ya de participar en algunos de ellos. Y pues sin más, yo creo que es toda una institución, es toda una garantía, ¿no?, de lo que tiene que ver con su tema principal, la cultura política, pero que obviamente engarzado al asunto de la democracia, pues tiene mucho más que solamente eso. En esta ocasión nos va a disertar una conferencia para este congreso, para este seminario que preparó exclusivamente, y por lo mismo le agradecemos todavía más, que se titula El desafío electoral en América Latina en tiempos de crispación. Sea bienvenido, doctor, nuevamente. Está los micrófonos abiertos y nada más para el público, al final serían las preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, gracias, Manuel Ángel. Me gustaría agradecer la oportunidad de más una vez estar claro, a tanta distancia, pero entre mis amigos de México. La pandemia nos afastó desde el punto de vista físico, pero no desde el punto de vista académico. Mi última visita a México fue en el Congreso de AMECIP de Monterrey. Infelizmente no pude estar en los siguientes por las cuestiones de la pandemia, de la misma forma que mis amigos de la Universidad Autónoma de Madrid no me han visto en los últimos 2 años, una vez que no se permitían hasta ahora viajes desde Brasil a casi ninguna parte del mundo. Y esto va a ser parte un poco, digamos, de mi reflexión, o sea, qué está ocurriendo con nuestros países. Entonces, en primera parte, es un gusto estar aquí con vosotros y voy a hacer, digamos, una rápida ponencia para que tengamos algún espacio de debate, porque creo que sea llamemos seminario, sea llamemos congreso, la parte más importante es el diálogo y con esto la contribución de cada uno. Bueno, al hablarmos de elecciones y hablando de elecciones de democracia en América Latina, es bueno recordar la dicha forma de definir democracia de Joseph Schumpeter, casi todos deben de conocerla, de que la democracia sería una competición entre las élites por el voto del pueblo que va a asignar quién está autorizado a gobernar. Bueno, bajo esta forma de definir la democracia, en los últimos más o menos 40 años, o sea, puede cambiar de un país a otro, pero digamos, desde finales de los años 70, principios de los 80,
prácticamente todos los países de América Latina en algún momento han pasado por procesos electorales. Y alguien podría me decir como, digamos, recordando el dibujo de Asterix, cuando se dice toda Galia, pero no, hay una pequeña aldea. No, yo digo toda. Y alguien me puede decir, no, pero ¿y Cuba? Aunque tal vez no con los parámetros que gustaría a uno u otro, aún en Cuba hubo alguna forma de elección, teniendo en cuenta que la persona que hoy es presidente de Cuba ya no tiene por apellido Castro. Por lo tanto, hubo, tal vez no de la misma forma, pero hubo una elección. Entonces, por un primer parámetro, tendríamos algún optimismo. América Latina tiene hoy elecciones constantes en todas las partes. Bueno, pasado este principio, hay que buscar algunas otras formas de definir un poco más estrictas. Podríamos recordar, por ejemplo, cuando Adam Przeworski propone que una de las formas de saber si un país es realmente una democracia después de una transición es si hubo la oportunidad de la oposición llegar al poder. O sea, hay elecciones, pero en esas elecciones un partido de oposición no solo gana, como tiene la permisión de gobernar. Bueno, con esos términos ya Cuba ya no sería exactamente nuestro mejor ejemplo, y así también tendríamos de poner como con algún problema a nuestros vecinos de Paraguay, donde la transición se hizo dentro del mismo partido que había gobernado en el periodo autoritario, o sea, el Partido Colorado no salió del poder cuando hubo la transición, y aunque haya un gobierno que no fuera del Partido Colorado elegido en Paraguay, este gobierno de Fernando Lugo no llegó al final. O sea, han afastado Lugo antes del fin de su mandato. Entonces, bueno, aunque hay elecciones en Paraguay, si vamos por el parámetro de que la oposición puede gobernar, tendría algún problema. Pero me gustaría llegar, para hablar de los días de hoy, a una tercera teoría, la que proponen en su tiempo, ya más de 20 años hace, Juan Linz y Alfred Stepan, cuando en aquellos tiempos se hablaba, digamos, de consolidación de la democracia, o sea, no más la salida del autoritarismo, la transición, pero tenemos realmente una democracia que vino para quedarse, y ellos hablaban de tres características que serían necesarias para considerarse que teníamos una democracia sólida. Leyes, o sea, una constitución, un conjunto de leyes, de instituciones políticas definidas y que más o menos sólidas y permanentes. Unas élites políticas con un acuerdo de que los principios democráticos son los principios que hay que mantener, o sea, ninguna élite importante defiende una otra forma de llegar al poder que no la forma democrática. Y por tercero, una población que acepta estas leyes y esas reglas y comparte con esta élite unos principios democráticos, o sea, unos valores donde la democracia, el proceso electoral, el derecho de gobernar de quienes han sido elegidos es un valor compartido por la mayoría de la población. Estos autores han llamado esto de la democracia es the only game in town. O sea, fuera de la democracia no hay otro juego que se permite jugar en nuestra política. Eso lo proponían hace poco más de 20 años. Y si empezamos a buscar en la América Latina, desde los últimos, vamos a hablar ya no de los últimos 30 o 40, pero los últimos 6, 7, 10 años, ¿hasta qué punto esos tres parámetros, leyes, élites y población, aún se mantienen en todas las partes? ¿Y cuáles son los peligros que podemos compartir en términos de la estructura democrática en nuestro continente? Bueno, las leyes en general siguen estables.
en la mayor parte de los casos, aún en los países como yo citaba el caso de Paraguay, cuando han ocurrido interrupciones de mandatos presidenciales, cuando se han sacado presidentes en el medio del mandato, normalmente se lo hizo con argumentos basados en sus leyes, en sus constituciones. Aun cuando nos gustaría llamar algunos de esos procesos de golpes de Estado, no son los golpes a la antigua con los hombres de verde oliva, me parece que es el color preferido en la mayor parte de América Latina. Los hombres de verde oliva ya no van al palacio, son los hombres de corbata que sacan al presidente. Pero las leyes permanecen más o menos estables. Lo que sí ha ocurrido es un aumento o una continuidad de interrupciones de mandatos presidenciales. Hay algunos países que han tenido no uno, pero 2, 3, 4 situaciones donde sus presidentes han empezado, pero no han terminado sus mandatos. Claro, ni todos los casos son iguales y ahí se torna un poco más difícil decidir cuándo eso ocurrió por motivos sostenibles y cuándo eso ocurrió como un abuso. Brasil es uno de los casos que tuvimos 2 procesos de impeachment de presidentes que se propusieron como casos dentro de la ley. De la misma forma, los distintos presidentes de Perú en un periodo reciente que no llegaron al final de sus mandatos fueron pasados por un Congreso que justificaba eso con base en la ley. Pero también se han justificado bajo la ley el golpe contra Zelaya en Honduras, así como a sacar Evo Morales al final de su mandato. O sea, por problemas en la nueva elección se impidió que terminara el mandato que tenía en aquel momento. Entonces, ni todas las formas son iguales, pero eso significa que en varias partes del continente existen hoy élites que se permiten pensar que hay otras formas de llegar al poder que no esperar las próximas elecciones. Sea bajo la utilización de una mayoría en el Congreso, con, digamos, una interpretación alargada de las leyes que permite que se saque a un presidente por un supuesto crimen que en circunstancias normales no afectaría a otros presidentes, pero aquel presidente en particular, y puedo citar el caso de Dilma Rousseff en el caso de Brasil, o sea, la misma inculpación que se puso en Dilma de haber descumplido la ley fiscal, lo habrían hecho todos los presidentes anteriores en periodo democrático, pero para ninguno de esos eso fue crimen. E incluso el Congreso, antes de juzgar a Dilma, aprobó las cuentas de todos los presidentes anteriores para que no se pudiera decir que, bueno, pero ellos también hicieron lo mismo. No, no, pero las cuentas ya han sido aprobadas. Entonces, esto es uno de los problemas. Las élites ya no quieren esperar 4, 5 o 6 años, según el mandato en cada caso, para llegar al poder. Y por lo tanto, empiezan a proponer otras formas de llegar al poder. Una de las cuales es negar la validez de elecciones. Y en este caso no estoy hablando solo de América Latina, hay un gran vecino al norte de ustedes, donde el presidente perdió y dijo que no perdió. Y sus aliados fueron incluso al Congreso, al Capitolio, a buscar el cambio del resultado de las elecciones, algo que no sería pensable en un pasado más acercado, ocurrió en el 6 de enero en Estados Unidos. Entonces, eso es uno de los primeros problemas. O sea, no solo hay unas élites que se permiten pensar otras formas de llegar al poder, pero hay una población que acepta estas propuestas y es capaz de salir a las calles para defender otras formas de llegar al poder, y incluso con unas ideas, digamos, que a veces pueden parecer raras desde el punto de vista racional, pero parecen razonables para
aquellos que las proponen. Acá en Brasil hubo varias manifestaciones, incluso en el día de nuestra independencia, el último 7 de septiembre, donde las personas ponen carteles diciendo intervención militar constitucional, como si hubiera tal posibilidad. O sea, que queremos que los militares intervengan dentro de la ley, pero ¿cómo? O sea, hay una parcela de la población que tenía en ese caso el apoyo incluso del propio presidente de la República, que piensa formas compatibles de intervención militar y democracia, algo que podría parecer impensable, pero no solo es. Se te apagó el micrófono, creo, doctor. Disculpa. ¿Me oyen ahora, Manuel? Sí, sí, una disculpa, Sí, no, fui yo porque se me traslapó aquí otro micrófono. Perdón, doctor, adelante. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en el título de mi ponencia ponía el término crispación? El término crispación, donde yo sé, empezó a ser usado cuando de las disputas políticas en el gobierno de Zapatero en España, y como para describir una situación donde la oposición ya no se comporta como la leal oposición, en este caso en España sería la leal oposición de su majestad, pero una oposición desleal, donde cualquier cosa se parece permisible para sacar quien está en el gobierno. Esto parece cada vez más ocurrir en América Latina, donde lo que antes eran, digamos, adversarios políticos, cada vez más se comportan como enemigos. Y en esto hay algunas señales, y eso se puede ver muy fácil en todos los países donde hay redes sociales que comparten grupos de opinión política. Estados Unidos tal vez haya sido, digamos, el motor inicial, pero eso ocurre probablemente en todos nuestros países, y creo que en México no debe de ser distinto, que es la polarización de opiniones y, digamos, la presentación del otro como el demonio. En algunos casos, incluso de forma literal. O sea, no el demonio desde el punto de vista, digamos, el malo, pero el demonio como la encarnación del mal de la Biblia. O sea, hay, el mal no es más como, digamos, en los años 90, cuando había disputas políticas y a uno se llamaba populistas por la izquierda y a otros se llamaba de neoliberales por la derecha. Ahora se volvió a hablar de comunistas y todo que está en desacuerdo con lo que piensa uno puede ser comunista, o sea, grupos que defienden, digamos, teorías de identidad de género son presentados como comunistas, grupos que defienden identidad étnica son presentados como comunistas, y la única cosa que en general no se encuentra muy a menudo son los comunistas tradicionales, los comunistas que defienden la identidad de clase o, digamos, la revolución. Esos son muy poco comunes, pero se habla cada vez más en comunismo en las redes sociales. Al mismo tiempo que hay la presencia de un discurso neoconservador donde para la defensa de determinados valores sociales, y acá en Brasil, de nuevo, digamos, se presentó en esas manifestaciones un tipo de discurso que fue común en los años 50 del siglo XX, o sea, hace más de 50 años, y volvió a ser utilizado, que era Dios, patria y familia. Creo que en México probablemente debe haber algún grupo porque Dios es muy importante como en nuestra cultura,
patria es muy importante como nuestra cultura y familia es muy importante en nuestra cultura. El problema no es el Dios, la patria y la familia, es que eso se utiliza como para justificar algo en contra del otro, que sería el malo en el proceso político. ¿Qué eso tiene que ver con elecciones? Es que esta polarización y esta transformación del otro de adversario político en enemigo es algo que cada vez más sirve de justificación para no aceptar resultados electorales. El caso de Brasil. Tuvimos, digamos, más de 20 años de elecciones normales, incluso con cambio de grupo político. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que más bien hizo una política liberal, estuvo en el gobierno por 8 años. El Partido de los Trabajadores de Lula estuvo en el gobierno por 14 años. Pero cuando Dilma Rousseff ganó su segunda elección en 2014, el Partido de la Socialdemocracia ya empezó a decir que no aceptaba los resultados como resultados normales. En 2018, por una cuestión de disputa de capacidad de participación o no, Luis Ignacio da Silva Lula no pudo concurrir contra Bolsonaro en las elecciones, ganó Bolsonaro, y las mismas imputaciones que se hizo para impedir que Lula pudiera participar de las elecciones en 2018 fueron sacadas en 2020 y probablemente será candidato en las próximas elecciones. Bueno, ¿qué hablar de Bolivia? En Bolivia, en primer lugar, hubo un cambio de regla por tribunales para permitir que Evo Morales pudiera participar de una tercera elección. Después, una imputación de fraude nunca comprobada, incluso con una participación muy triste de OEA en el proceso, porque fue un relatorio, digamos, con poco contenido, y cualquiera que lo dude, lea el relatorio de la OEA. Fue la justificativa para un levante militar con apoyo de la oposición para sacar a Evo Morales, llevarle al exilio y anular las elecciones. Bueno, el resultado, menos mal, fue nuevas elecciones donde al final el mismo MAS, el movimiento hacia el socialismo de Morales, ganó las elecciones con otro candidato. Pero hubo una situación, digamos, de interrupción de un mandato y, digamos, incluso una serie de muertes de personas en procesos de polarización política en las calles. Hablemos de Perú en el periodo reciente. Parecen las cosas más o menos pacificadas, pero eso no se puede saber todavía desde el punto de vista que hubo una elección con un resultado muy apretado. La candidata que perdió, Keiko Fujimori, al final aceptó el resultado, pero un poco como a contragosto, y no se sabe cuál será el resultado ahora durante el gobierno. Y hay que recordar que en el periodo anterior varios presidentes tuvieron sus mandatos terminados antes del final, y de los anteriores, Perú es el caso, creo, más grave del mundo, donde prácticamente los expresidentes vivos están todos en prisión, con alguna excepción, y uno que se suicidó. Entonces, nada que se pueda llamar de normal. Que hablar de Nicaragua y Venezuela. En Venezuela, y acá podemos discutir hasta qué punto, digamos, el gobierno de Maduro fue elegido de una forma normal o anormal. Hay que discutirlo, o sea, no creo que se pueda considerar, como creen algunos, que Maduro sea un presidente, digamos, elegido en circunstancias normales, pero tampoco es normal que se vea una especie de
Bahía de los Cochinos, versión siglo XXI, con contratación de militares norteamericanos de otras partes para una tentativa de golpe, que no funcionó, pero el modelo es muy semejante, cuando hablábamos, digamos, de discursos comunistas, es muy semejante a las tentativas de la CIA de los años 60. Y qué decir entonces de la tentativa, que no fue solo una tentativa, pero fue un hecho que ocurrió, el asesinato del presidente de Haití. Puede discutirse si la no realización de elecciones en Haití era una forma autoritaria que perjudicaba la democracia, pero, digamos, la solución para un presidente autoritario que, digamos, va más allá de sus poderes, certamente no es entrar en el palacio y matarlo. Esos son, digamos, algunos ejemplos y, como decía antes, no solo ejemplos de América Latina, el caso probablemente más conocido y más discutido es el caso de Estados Unidos, que ya desde hace mucho es un país donde las elecciones ya no parecen, digamos, cosas tan normales. Y acá tenemos desde el caso de la primera elección del Bush Jr., que ganó por una situación donde no se contaron bien los votos, y si eso ocurriera en cualquier país de América Latina, nos llamarían República Bananera, pero ahí pasó y se quedó. Tenemos la situación de la elección de Trump, donde se hablaba, digamos, de interferencia extranjera en las propagandas electorales. Puede discutir si fue un resultado importante o no, digamos, los rusos o quien sea, pero no hay duda que las redes sociales tuvieron un rol importante. Así como las redes sociales tuvieron un rol importante en las elecciones de Brasil, y los tribunales han recibido, digamos, las quejas del partido que perdió, pero no las han juzgado hasta hoy. O sea, el gobierno de Bolsonaro va a terminar antes que se discuta si utilizó o no utilizó de forma ilegal redes sociales en la campaña. Una de las cosas que, digamos, nos pone en peligro es la incapacidad de nuestros órganos electorales tener la rapidez de intervención en situaciones que en procesos electorales utilizan redes sociales y redes sociales que no están ubicadas dentro del propio país. Por lo tanto, con una dificultad de intervenir en sacar contenidos o en descubrir quién ha puesto estos contenidos en la red. ¿Qué nos podemos sacar de todo eso? Y con eso ya empiezo a llegar más al final de mi ponencia para tenermos un poco de debate. En primer lugar, la crispación, la situación, digamos, de hacer de la relación situación-oposición política una guerra entre enemigos, es uno de los problemas que acaba colocando en riesgo lo que sería la segunda característica de una democracia consolidada, segundo Linz y Stepan. O sea, si situación y oposición o partidos enfrentados en las elecciones no están en acuerdo que aquel que tuviera más votos de una forma acordada de entre todos para el proceso electoral va a considerarse vencedor y va a poder gobernar, tenemos un problema. Y esto en varias partes se empieza a oír. Nuestro presidente es uno que dice a sus seguidores y después, cuando preguntado por la Suprema Corte o por el Congreso, dice que no ha dicho que solo hay un resultado aceptable en las próximas elecciones. Si él gana, las elecciones son libres y correctas. En caso que pierda, habrá ocurrido fraude.
Y eso ya lo dice un año antes del proceso electoral, que es nada distinto de lo que hizo Trump, con el peligro que tal vez nuestras instituciones no sean tan sólidas cuanto las americanas para, digamos, poder interrumpir alguna forma, digamos, de acoso al Congreso Nacional. Esas situaciones llevan a una otra cuestión. Al ver sus líderes, las personas en quienes han votado o en quienes confían, no solo líderes políticos como líderes religiosos, empresarios, sindicalistas, pasan a defender públicamente otras formas de llegar al poder y eso hace con que la población cada vez más acepte esas otras formas e incluso se ponga dispuesta a ir a las calles o a las redes sociales para defender esas otras formas. O sea, si no tenemos más un consenso de las élites, cada vez más tenemos la construcción de una cultura política donde no hay confianza en las instituciones, la confianza es solo personal en actores políticos y hay la aceptación de formas autoritarias de resolución de los problemas. Sea que el presidente de turno pueda cerrar el Congreso, sea que los militares puedan sacar al presidente, sea que el Congreso de Diputados pueda, digamos, interrumpir el mandato del presidente por alguna cuestión que no sea estrictamente las que están en la Constitución. Entonces, que la población acepte estas formas es un peligro. Y eso, la dificultad de tener un acuerdo entre élites y un acuerdo en la población, pone un otro problema que creo que tiene directamente que ver con uno de los temas centrales de ese seminario, que es los desafíos a los órganos electorales. Porque cada vez más, digamos, la credibilidad de las elecciones está puesta en duda en varios países. Y está puesta en duda o porque el sistema de votación tiene o no tiene problemas. En el caso de Brasil, hasta donde se sabe, no tiene, pero está siendo puesto en duda. O el sistema de recuento de votos es muy lento. El caso de Bolivia es típico, o sea, el problema no estuvo en la votación, pero sí, el recuento se consideraba como un resultado correcto de la votación. En el caso de Perú, eso llegó casi a la creación de una crisis política, porque se tardó más de una semana, casi 10 días, en saberse cuál era el resultado final de las elecciones. Entonces, los órganos electorales tienen cada vez más de estar arriba de todas las dudas y de tener la rapidez para hacer el proceso de hacer las elecciones y contar los votos de la forma más transparente y más rápida posible. En segundo lugar, ¿qué hacer con los procesos de campaña electoral? Ya años hace que la campaña electoral se hace mucho más de forma fuera de las redes tradicionales, o sea, lo que más importa no es la campaña en televisión o en la radio o en los periódicos, que los órganos electorales tenían la posibilidad de controlar y decir, bueno, el candidato X ha hecho una propaganda que va en contra de la verdad, entonces al candidato Y se va a dar el derecho de respuesta. Bueno, con las campañas hechas por redes sociales, por aplicativos de teléfono móvil, donde no hay muchas veces cómo controlar quién creó el mensaje, cada vez es más difícil y un desafío para el control de las campañas electorales por parte de los órganos electorales. De la misma forma como eso hace más difícil saber de dónde viene el dinero. O sea, con situaciones donde las empresas que crean esos contenidos y los divulgan muchas veces no están dentro del propio país, están o en Estados Unidos o en algún país, digamos,
de Europa del Este, como fue en el caso de la campaña electoral de Estados Unidos, cómo controlar para que, digamos, los principios de lo que sería una campaña limpia, que de alguna forma encontramos en la obra de Robert Dahl. ¿Cómo se hace que eso de teoría pase a la práctica? Esos son los desafíos, digamos, para que se pueda mantener una conquista, que es el hecho que en América Latina, aunque con uno u otro caso donde hubo una interrupción de mandato o hubo alguna elección contestada, de todas las formas vivimos el periodo más largo de democracia en términos continentales de nuestra historia. Esto, de alguna forma, aunque puede decirse que no sea inmediato, o sea, no vamos a tener, creo, como finales de los años 50, principios de los años 60, una ola de golpes de Estado y de nuevos gobiernos autoritarios, pero tenemos de buscar que no tengamos, al contrario, gobiernos que, aunque elegidos por el voto, no tengan la capacidad de gobernar y de resolver los problemas de la población, sea porque el resultado electoral sea contestado por mucho tiempo, sacando la legitimidad del gobierno, sea porque una oposición basada, digamos, en contestación de esos resultados pueda interrumpir mandatos antes de su final. O sea, el peligro que tenemos es que la población ya no defienda la democracia porque la democracia ya no resuelve sus problemas y busque cada vez más otras formas donde hay élites que aceptan esas otras formas que no el resultado de la elección de los ciudadanos. Eso, creo, son nuestros desafíos en tiempos de crispación. Eso es lo que tenía, aunque tal vez no un mensaje de todo optimista, pero el mensaje inicial de desafíos que quería proponerles para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Stone. Voy a preguntar a nuestro organizador si hay algunos minutos para participar. Pacheco, licenciado, si hay algunos minutos. Yo en lo personal solamente me refiero para que participe la población o el público, ya sea que están en Zoom o que están en Facebook. Entonces, ¿cuántos minutos nos quedan, Pacheco? ¿De cuántos podemos disponer para no alargarme yo también? Adelante, doctor. Tenemos todavía 25 minutos. ¿Cuántos minutos? 25, doctor. 20 minutos. 25. Perfecto. Bueno, mira, doctor, 25. Muy bien. Entonces voy a tomarme unos 5 minutos solamente para hacer algunos apuntes y mencionar algo un tanto de lo que comentabas tan interesante. Y me gustó mucho esta última parte, doctor. Me gustó mucho esta última parte donde dices, el problema es que ya no la población esté, ya no sé si interesada, pero dispuesta a defender la democracia, porque al final del día no le ha dado resultados. Y entonces ahí hay un peligro porque entonces la población está queriendo resultados, pero a lo mejor la población no los ve. Y el peligro entonces estaría que la democracia, antes de llegar a hacerlo, se destruye. Estamos, es decir, en esa lógica, pudiéramos matar la democracia o que ésta aborte antes de que fructifique, por decirlo de otra manera. Bajo esa lógica es que entonces yo me voy a tomar estas conceptualizaciones que manejabas tú, doctor. Tú decías, bueno, Schumpeter, como muchos otros, han visto en la democracia solamente el procedimiento para que nosotros podamos elegir a los gobernantes. ¿Estamos de acuerdo? No nos están garantizando frutos de ella. Solamente es el procedimiento para la elección. Pero hay una parte todavía más importante que mencionabas tú respecto a cómo esto se puede cristalizar. Y me llama mucho la atención este asunto de las élites. Sabemos bien que las élites
existen en todos lados, aún en las democracias consolidadas, y no se diga, obviamente, en las que están en desarrollo y en las que son todavía más cuasi autoritarias, pues las élites ahí están. Pero me llama la atención esto que dices tú. Bueno, de lo que se trata en la democracia es que este procedimiento que nos va a permitir elegir a nuestros gobernantes, ¿verdad? Lo entiendan las élites. O sea, que las élites lo entiendan, lo acepten y de alguna manera crean y creen que las reglas del juego son así. ¿Estamos? Y otra cosa muy importante, que las instituciones, y ya ahí parafraseando a lo que decías de Juan Linz, que las instituciones o las leyes, ¿no? Además de las élites que ya hablábamos, pero sobre todo la población entienda esta parte de la democracia. Esta democracia, diríamos, que a algunos nos gusta, que instrumental, que es solamente el instrumento para en un momento dado poder elegir, ya repito, los gobernantes. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si a eso le ligamos, doctor, tú que eres especialista en cultura política, sabemos pues que por lo que fuere, nuestra población no está todavía en unos niveles, digamos, estos que quisiéramos que estuvieran. Es decir, estos que tenemos que aguantar un poco, no podemos exigirle tanto a la democracia y tampoco nos podemos ir a los brazos de quien nos está hablando bonito o de quien en un momento dado está pensando como nos está diciendo que puede resolver todo, y entonces terminamos matando la democracia, decía yo al principio, antes que siquiera se produzca. Entonces, este peligro está todavía más presente, y decías tú, por esas cuestiones últimas, acaso por lo mismo, porque no se han podido consolidar estas democracias latinoamericanas, se ha crispado el ambiente, se ha crispado la gente, se ha crispado y ha aprovechado incluso el propio gobernante y las élites, diríamos, la oportunidad. Entonces, retomando la idea de tu tesis, en este planteamiento de esta ponencia, este desafío que hay, este peligro que puede existir, que decíamos, en estos tiempos de crispación, ¿no? Si podrá permitir que la democracia camine o la va a matar antes de que siquiera nazca o que se desarrolle. Ese sería el primer punto. O sea, ¿qué peligro habría? De una manera lo comentaste, pero diríamos puntualmente, podemos esperanzarnos a que la democracia pueda hacer entender o la gente entienda la democracia, porque ahí viene la otra parte y ya con esto cierro. Sabemos que por otro lado, por lo mismo, existe la idea de que tenemos tres pilares o tres formas de poder dimensionar una democracia. Por un lado, que las instituciones la puedan sostener, o sea, que existan instituciones democráticas que las puedan sostener aún a costa de la población. Lo decías tú muy claramente con el caso de Estados Unidos, que a pesar de que hubo crispación, que incluso hasta el candidato o el expresidente Trump argumentó una serie de cosas, las instituciones no se doblaron. Pero no creo que eso vaya a suceder en todos lados. Entonces, estas instituciones, no sé qué tan fuertes están en América Latina. Pilar número uno. Pilar número dos, lo que acabo de mencionar, la cultura. Esa es tu especialidad, la cultura política de nosotros, del pueblo latinoamericano. Hasta donde no solamente entienden, comprenden, sino además defienden y estarían dispuestos a defender la democracia. Y punto número tres, que todavía es el más peligroso, porque yo creo que es donde pueden aprovechar el rating, y por eso empecé con eso que decías, de que nos guste o no, de acuerdo a Schumpeter, hay élites, de acuerdo a Duverger, inclusive los propios partidos políticos son grupos de élites. ¿Cómo poder hacer que las élites se mantengan ecuánimes o le den una oportunidad a la democracia? Dicho de otra manera, si estos tres pilares están, pregunto, o no están, o en qué medida están o pudieran estar. Ya lo dijiste en el caso de Perú. Yo decía en algún momento que si a mí me dijeran que si quiero ser presidente del Perú, inmediatamente les decía que no, porque sé o que me van a matar o me van a meter al bote o me van a meter a la cárcel. O sea, ahí sí que todo el tiempo están politizando. Pero al menos ciertamente, y con esto cierro, ya no tenemos
y también sería otra inquietud final, los escenarios, quisiera pensarlo, ¿verdad? Es una provocación que teníamos entonces antes de que todo esto empezara a suceder. Es decir, antes de los tránsitos a la democracia, que efectivamente, repito, están con imperfecciones, tú ya no ves que eso vaya a regresar. Es decir, ya no podemos regresar, ya no debemos, y no es posible regresar a esos tomas por los olivos, como decías tú, dictatoriales. Eso ya no se regresa, ¿no? Digo, es una pregunta. Pero, ¿qué tanto podemos hacer que la democracia camine con esto que acabamos de mencionar? Estas culturas, estas instituciones, estas élites, y por otro lado, la crispación. Ahí la dejaría yo, doctor, para si quieres ahondar en esto que acabo de comentar. Creo que si es posible, tal vez tenemos más la manifestación de más algún de las personas del grupo y después puedo contestar de perfecto. de sola. No sé si Perfecto, muy bien, doctor. A ver, creo que hay un colega que levantó alguien levantó la mano, creo que podría, digamos, manifestarse. A ver, ¿quién fue el que levantó la mano? Ahora sí que usted, doctor, que está más atento que yo ya, díganos quién levantó la mano y que pregunte, por favor. Veo acá por lo menos dos manos erguidas, el de Héctor y de alguien que se presenta como el grupo 2 del curso de inducción. Aquí estoy. Bueno, saludos. Primero vamos a escuchar a Héctor. Adelante, Héctor. Okay. Gracias, saludos desde la Ciudad de México. Un gusto escuchar esta ponencia. Pues me surge una duda, una inquietud muy precisa. Voy a hacer lo más sintético posible. Con base como en esta desafección de la democracia y esta que vemos en países de América Latina y que podemos notar en percepciones y estudios como Latinobarómetro. ¿Cómo surgen o cómo contrarresta en el caso de Brasil estos mecanismos de participación ciudadana, de consejos consultivos, la labor de think tanks, de organizaciones sociales? ¿Cómo contrarresta esta situación de desafección o de crispación hacia la democracia para que podamos notar ejemplos si es que hay una medición al respecto sobre los efectos que tienen estos mecanismos de participación ciudadana y de empoderamiento en torno a la ciudadanía? Ojalá tenga ahí algunos datos que nos pueda compartir. Gracias. Gracias, Héctor. Doctor, no sé si prefiere que las tres manos levantadas hagan su pregunta. Sí, creo que sí. Y después, digamos, hacemos una primera ronda y después... Excelente. Así es. Entonces, la segunda mano fue la de Grupo 2. Ajá, no sé tu nombre. Grupo 2. Perdón, Sí, Grupo 2. ese dato me quedó en el celular. No te preocupes, pero fue para dirigirme nada más a usted. Ajá. Mi nombre es Emilio Medrano, a sus órdenes. Primero que nada, quiero felicitar al licenciado Rodríguez y al doctor. El detalle que es un comentario. Yo oigo mucho la expresión y también lo estoy viendo mucho en los medios impresos o en los medios digitales, que se dice la incipiente o la naciente democracia. Yo como maestro de valores tengo entendido que la democracia, como los valores, cambian en el transcurso de la historia o en el transcurso de los años, que pueden volver, se van, se vienen. En sí la definición de democracia es la elección del poder político por todo el pueblo. Mi pregunta es, que el doctor menciona los casos de Brasil, de Perú, el mismo México. Se habla mucho de la incipiente democracia. Los gobiernos que, aunque fueron por motivo de votaciones o elecciones, entonces eso que había antes de eso no era democracia. Otra cosa, este es el primer detalle, y un segundo detalle, porque tengo varios, pero voy a hacer un segundo. Me queda muy presente también el criterio de nuestros cuerpos, de nuestros tribunales electorales, que por decir algo veo, en el 2006 no se permite el voto por voto, bueno, se dio. Llega el 18 y no pudieron ningún criterio porque fue una votación avasalladora, pero llega el 20 y hay elecciones gubernamentales
y regresan al criterio de que en estos gobernadores sí va a ser voto por voto, pero en el 2006 no quisieron por voto. O sea, son dignos de confianza en nuestros tribunales electorales. Y tengo muchos otros comentarios, pero voy a ser democrático porque estamos hablando de democracia para permitir que otros compañeros hagan preguntas. Esos son mis detalles que pregunto y felicito a ustedes tres que muy perfectamente organizaron este análisis. Disculpe, mi nombre es Emilio Medrano. Muchas gracias, Emilio. Y yo creo que cerramos la primera ronda, doctor, con la pregunta de Estefanía. Estefanía. Con Estefanía falta por ahí, doctor. Sí, Adelante, pues, Estefanía. buenas tardes, mi nombre es María Estefanía Gómez López y soy estudiante de la licenciatura en Gobierno y Administración Pública. Pues yo más que nada que un comentario es como un tipo de análisis el que yo quiero comentar. Pues estamos hablando de la democracia y pues la democracia es una herramienta que brinda la política y pues debemos de tener en mente siempre que existe una superioridad, pero esa superioridad de la democracia somos nosotros mismos, somos el mismo pueblo, la misma sociedad, porque nosotros somos ese engranaje o ese mecanismo que hace que la democracia se ejerza. Y uno de los verdaderos desafíos que enfrenta la democracia, pues son los grupos elitistas, porque dentro de esos grupos elitistas también están los intereses de por medio, tantos personales como nacionales u internacionales, porque las formas o canales, maneras que están ya planteadas, claro que existen. La democracia ya está definida al qué es una institución o qué es la democracia, pero si no se practica como realmente se tiene planteada, pues se convierte como cuando una ley no se respeta, cae inmediatamente en letra muerta. ¿Por qué? Porque no se está implementando. Y podemos tomar de ejemplo algunos países que se dicen ser democráticos, pero lo disfrazan de una democracia impura. ¿Por qué? Porque no se respeta el mecanismo o motor de la democracia, que es la misma sociedad. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Perfecto. Pues entonces, doctor, le dejamos ahora sí la palabra y estamos a sus órdenes. Continuamos. Bien, podríamos proponer un nuevo seminario solo sobre el concepto de democracia y podríamos quedar bastante tiempo a discutirlo, pero vamos por partes. Una de las cosas que hay que recordar que la democracia es una, pero no la única de las formas de resolver los conflictos de poder. Y que la política, al final, es una forma de resolver la disputa entre formas distintas de visión de una sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de la democracia? Bueno, que se puede hacerlo sin ir al campo de batalla, sin sacar el fusil y sin matarnos a unos y otros. Entonces, ella no resuelve todos los problemas, porque hay que ver cuál es el punto de partida. Cuando hablamos de élites y, digamos, si nuestra democracia es incipiente o no, no creo que se pueda hablar de una democracia incipiente en América Latina, una vez que para gran parte de los países, creo que los únicos países que han vivido periodos más largos de democracia que el periodo reciente fueran Uruguay y Chile, que tuvieron, digamos, durante los años 30 y sus golpes de Estado en los años 70, periodos más o menos largos de disputa electoral. No voy a entrar, vosotros conocen el tema mucho mejor que yo, en el tema de si México era o no era una democracia durante el periodo de dominio del PRI. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando hablamos del clásico estudio de Almodovar, de Civic Culture, México era una de las democracias en el estudio. Entonces, eso tiene que ver con que los conceptos cambian con el tiempo. Pero lo que nos interesa es que hubo un periodo, tal vez entre los 90 y los años 2000, 2010, 2012, 2015, según el país, donde hubo un periodo de cierta prosperidad en la mayor parte de los países, y eso permitió, digamos, durante un periodo que la mayor parte de la población tuviera, digamos,
alguna forma, digamos, de evaluación positiva del régimen político, porque estos regímenes políticos también fueron capaces de afectar el problema del desempleo, del hambre, de la pobreza. Lo que particularmente en los últimos 3, 4 años, según el país y ahora particularmente en el periodo de la pandemia, ha, digamos, regresado a niveles en algunos casos de hace 15, 20 años. O sea, Brasil es uno de los casos donde se pensaba que el problema del hambre era un problema resuelto y hoy volvimos a encontrar personas buscando comida en las calles, pidiendo en las calles. Entonces, eso es una de las cosas que afecta a esa desafección. Hablar, digamos, de élites, no se puede hablar totalmente de élites en separado de, digamos, qué piensa nuestra población. Y por eso ahí vamos, digamos, a la cuestión de valores y cultura política. Las élites se hacen, digamos, viables desde el punto de vista político, o sea, son, por ejemplo, élites económicas o élites sociales que se pueden hacer élites políticas cuando hay, en democracia, una parte de la población que está de acuerdo con lo que piensan. Eso puede que haga que sea posible élites no democráticas si la democracia no es un tabú. Un tabú en el sentido de Freud, en el sentido de los polinesios, algo sagrado, que no se discute, aunque se puede discutir todo lo demás. Y ese es tal vez el problema que no hemos construido durante el periodo, digamos, de buenos resultados económicos. Se construyó, digamos, un conjunto de instituciones, se construyó un conjunto de procesos políticos, pero la población no ha visto esas instituciones, esos procesos como algo sagrado que hay que mantener independiente de sus resultados. Y ahí Héctor preguntaba, por ejemplo, de las prácticas participativas en Brasil. ¿Qué ocurre? Esos grupos de participación social han se concentrado casi solo en nivel local. Y eso no ha permitido construir, digamos, alguna forma de participación en nivel regional o nacional. Por lo tanto, ¿cuáles son los órganos que tenemos en términos de participación y que son el símbolo de la democracia en nivel nacional? Elecciones y partidos políticos. De esta forma, digamos, un gobierno local, un gobierno municipal puede tener, digamos, una legitimidad más grande por tener espacios de participación. Porto Alegre se hizo conocida en el continente, en el mundo, por el presupuesto participativo, pero esos procesos son procesos locales que no han contribuido para una mejor evaluación o mejor aceptación de los instrumentos tradicionales de representación política a nivel nacional. Partidos políticos, elecciones. Si hablamos antes del Latino Barómetro, probablemente eso pasa en la mayor parte de los países de América Latina, pero en particular en Brasil. ¿Cuáles son las instituciones que son peor evaluadas por las personas? Los partidos políticos, el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las instituciones que tienen alguna credibilidad? En Brasil, la familia, las iglesias, en algunos casos las Fuerzas Armadas y más o menos por ahí quedamos. En algún momento la Policía Federal, en algún momento el Poder Judicial, o sea, cuando el Poder Judicial fue visto como positivo porque atacaba la corrupción, tenía una credibilidad. Ahora, cuando el Poder Judicial, por ejemplo, defiende la Constitución arriba de los intereses de los partidos políticos, perdió credibilidad. Porque las personas consideran el Poder Judicial como bueno cuando está a servicio de un grupo político, no cuando es realmente un Poder Judicial independiente. Entonces, eso tal vez sea uno de los desafíos para el futuro, construir
el valor democrático, no solo el proceso electoral, pero el valor democrático, o sea, la solución pacífica de nuestras diferencias como un tabú, como un valor arriba de nuestros intereses personales. Eso creo es algo que, con muy raras excepciones, no hemos construido en este continente. Y por eso, digamos, los casos de países que se pueden decir estables, como Uruguay, como Costa Rica, son casos más bien raros. Perfecto. Muy bien, parece que vi por ahí a alguien más que quería hablar o quería preguntar, perdón, comentar algo. Yo diría nada más para cerrar este día, entonces, doctor, aunque la democracia no propiamente es producir o rendir frutos, ciertamente los frutos pueden mantener a la democracia y tal vez pareciera como en esa parte es la que de repente falla por lo que sea y empieza un poco la preocupación, pero tal vez o la crispación. Tenemos, creo que, Octaviano, que ha alzado la mano. Sí, Octaviano. Ya lo había visto hace un minuto, pero ya no lo encontraba. Sí. Entonces, adelante, Octaviano. Sí, doctor, creo que esta última parte que mencionaba, cuando usted al inicio de la exposición hablaba de los problemas de esta crispación que se vivió en América Latina, creo que en los últimos procesos le faltó mencionar México. Acá en México en el 2006 tuvimos un proceso bochornoso, no sé si recuerde, que terminamos con 2 presidentes en un periodo. Sí, que Manuel López Obrador consideró que había ganado las elecciones y el sistema electoral ha dicho que no. Entonces, digamos, no quise, digamos, entrar en la discusión porque ustedes conocen su propio caso mejor que yo, pero me acuerdo del caso. Sí, terminamos con mantuvimos 2 presidentes, uno legítimo y uno espurio, y al que finalmente los órganos, el Tribunal Electoral y el IFE en ese momento le otorgó la mayoría, pues finalmente declararon al presidente constitucional de México, pero este presidente en campaña, siendo candidato, expresó algo que concentra muy bien lo que usted ha mencionado en el escaso respeto a las reglas. Cuando dijo, haiga sido como haiga sido, ¿no? Es decir, ganar no importa cómo, no importa si es a través de un fraude, no importa si hay que construir de manera autoritaria una mayoría al margen de los principios y valores que se construyen en la democracia. O sea, no importa. Eso lo mencionó como candidato y bueno, ya luego como presidente pues hizo honores al haiga sido como haiga sido. Pero mi duda es un tanto esta, es decir, ¿cuáles instituciones del Estado tendrían que hacer frente al interés de algún grupo de la élite cuando estos no respeten las reglas o pretendan asumir el poder al margen de toda forma democrática? Y mencionaba usted hace un momento al Poder Judicial o a los órganos autónomos. El gran problema es que en el entramado institucional, en los diseños institucionales, ni el Poder Judicial ni los órganos autónomos son autónomos. Al final llegaron ahí siendo designados por miembros de la élite que tienen representación, que construyeron unas mayorías, que se constituyeron en la mayoría o que sin serlo, en consensos mayoritarios, lograron establecer ahí a, pues a funcionarios, ya sea en el Poder Judicial o en el Tribunal Electoral o en los órganos autónomos, que al final, pues lo que hemos observado en nuestra muy amarga experiencia es una enorme parcialidad respecto a estos funcionarios cuando hay un problema de esta naturaleza. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿cómo debe fortalecerse el Poder Judicial o los órganos autónomos cuando hay una evidente dependencia en la designación y el cómo llegaron ahí por los propios miembros de la élite?
Bueno, tenemos, digamos, dos problemas distintos. Uno que es, digamos, cómo se da la formación del órgano responsable por organizar las elecciones. Hay países como México que tienen un organismo administrativo, el Instituto Electoral o Federal Electoral y sus institutos regionales, digamos, que organiza las elecciones, pero es de naturaleza administrativa. Países como Brasil, es el propio Poder Judicial que organiza las elecciones. Lo llamamos Tribunal Electoral, pero en verdad los que componen el Tribunal Electoral son jueces del propio sistema judicial, o sea, no es un otro tribunal, pero sino durante el periodo electoral los jueces de los distintos órganos judiciales, sea locales, sea nacionales, pasan a ser jueces electorales. Los dos modelos tienen un problema que es el problema de legitimación de la conformación del órgano. Lo ideal, pero el problema es cómo poner el ideal en práctica, es que estos órganos tuvieran alguna forma de legitimación popular, o sea, que su conformación tuviera una apertura hacia la sociedad para que la sociedad los considerara de alguna forma órganos legítimos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo abrir a la participación de la sociedad sin tornarlos órganos políticos? O sea, sin hacer con que un grupo político que tenga una mayoría social pueda dominar el órgano electoral y utilizarlo de acuerdo con sus intereses. Veamos el malo ejemplo de Estados Unidos, donde no hay exactamente una separación muy concreta entre política y órgano electoral. Y cuando citaba, digamos, la primera elección del Bush hijo, el resultado final en gran parte dependía del estado de Florida, y el estado de Florida tenía como gobernador que indicaba el director del organismo electoral al propio hermano del candidato, Jeb Bush. Entonces, en cualquier otra parte del mundo, esto sería motivo para, digamos, el fin de la aceptación del resultado electoral. ¿Qué pasa? Que la legitimidad no es solo una cuestión, digamos, de procedimientos, pero también de tradiciones. Y al final, la elección, y podemos discutir si la elección fue robada o no fue robada, pero el resultado es que hubo un candidato electo y el candidato considerado derrotado aceptó el resultado y esto pacificó el país. O sea, tenemos dos problemas, un problema institucional y un problema de legitimación. Cuando, en el caso de Brasil, hasta las elecciones del 2018, se consideraba el organismo electoral un organismo, digamos, totalmente legítimo. La justicia electoral fue creada en Brasil en los años 30, 1932, y prácticamente en todo este periodo, de decenas de años, la población veía la justicia electoral como un órgano isento, un órgano capaz de realizar las elecciones sin preferencia política. ¿Qué pasa? Quien empezó a dudar de la justicia electoral fue el actual presidente de la República, a poner en público dudas en la población. Y eso puede crear el problema en el futuro. O sea, un órgano que tuvo toda una historia y no hay ningún caso concreto, distinto, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, del caso de México en 2006, donde hubo alguna situación donde podía ponerse en duda los resultados y ahí eso podía crear, digamos, alguna forma, digamos, de no creencia en los resultados. No es el caso de Brasil, porque, vean, el presidente pone en duda los resultados de la justicia electoral. ¿Y quién fue el candidato electo? Él propio. O sea, él está poniendo en duda el sistema que lo eligió. Entonces, eso es, digamos, la cosa más difícil, es crear un sistema que
no se puede poner en dudas. Y eso se puede hacer o por acuerdos institucionales, o sea, que todos los principales partidos políticos estén en acuerdo que este es el sistema que se acepta y si no, no se va a discutir los resultados, o por alguna tradición que ponga de parte de la población la aceptación de los miembros de este grupo como personas respetables. La otra forma sería una apertura hacia la población, o sea, que los institutos, los órganos electorales tuvieran alguna forma de representación de la sociedad. Pero eso, digamos, por un lado puede crear la legitimidad, pero por otro lado también puede utilizarse como una forma de politizar el órgano. Por lo tanto, no creo que haya una única salida aceptable para todos los países. Eso no, y en eso, digamos, vengo del área que trabajo, que es la cultura política. Creo que la cultura local importa. Y por lo tanto no hay una solución única, de la misma forma como en México hay un instituto administrativo, en Brasil hay un poder judicial electoral. No creo que haya una solución que sirva a todos los países de forma igual. Por ejemplo, es posible que trasladar el modelo brasileño a México pudiera ser un desastre. Así como probablemente trasladar el modelo de México hacia Brasil también podría ser un desastre. Lo que hay que buscar es cuál es la forma de hacer con que los resultados tengan credibilidad para la población y que las élites, en este caso, las élites como representantes de los partidos que participan directamente del proceso electoral, estén concordes con el resultado y que, digamos, el resultado y el órgano electoral puede impedir que ocurra haya lo que haya. O sea, que, digamos, las formas fuera de la regla no sean aceptadas. O, como han dicho de alguna forma Lindsay Stepan, que la democracia sea realmente the only game in town. Perfecto. Bueno, yo creo que está entendido y sí, ciertamente no hay un modelo único, aunque hay por ahí quienes quieren de alguna manera decir que pudiera haberlo. Tal vez pudiéramos caminar en una intención de buscarlo algún día, pero yo sí creo que como tú, doctor, como usted, es una cuestión también de las localías, de las culturas, de las propias tradiciones de cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces, si no hay ya más, yo dejaría esta participación del doctor Stone hasta este punto. Obviamente hay mucha inquietud, tal vez en un momento dado pudiéramos, como decía el doctor mismo, entrar en otro seminario, en otro webinar, ¿no? Pero por ahora sería todo, a menos que tú, doctor, tuvieras alguna participación final, que yo decía nada más para cerrar, en la democracia, si bien no es para rendir frutos, si se rindiera frutos pudiera funcionar, pero bueno, no es tan fácil tampoco. Adelante, doctor. Bueno, me gustaría dar las gracias a todos y todas por la presencia, por permitirme hablar con vosotros. No hay solución fácil, o sea, creo que tal vez parte de los problemas de la democracia en los periodos recientes es que hay personas que quieren poner soluciones fáciles para problemas difíciles y complejos, o sea, por eso nuestra discusión, nuestro trabajo es un trabajo importante, o sea, de discutir los problemas y buscar, digamos, formas de enfrentarlos como nuestra contribución como politólogos hacia la sociedad. O sea, que no debemos ser solo politólogos en el sentido académico, de discusión, de publicación de artículos, pero que nuestro debate debe ser parte del debate público para solución de los problemas políticos de nuestras sociedades. Por eso creo que encuentros como ese son fundamentales para este debate. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Así cerramos la participación del doctor, no sin antes pues rendirle, además de este tributo, este merecido homenaje a un personaje de su talle en este
en estas líneas, sobre todo de la cultura política, que a veces es complicado. También ofrecerte de manera, diríamos, económica, porque no podemos hacerlo de manera personal, doctor, una constancia de participación que dice lo siguiente: el Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa hace, en colaboración con el Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica, otorga la presente constancia al doctor Rodrigo Stone González por su participación con la conferencia magistral El Desafío Electoral en América Latina en tiempos de crispación, impartida el martes 21 de septiembre de 2021 en modalidad virtual, en el marco del cuarto Seminario Permanente de Análisis Electoral, Alternancias Políticas y Democracia 2021, con una duración que vamos a tener de 21 horas. Firma el doctor Otaviano Moya y la maestra en Ciencias Lisset Georgina Sandoval Meneses. Es para ti, doctor, como un merecido reconocimiento, y lo digo de manera virtual, pero sabes que es como si fuera presencial y de alguna manera te estimamos tu participación, doctor. Gracias. Esperamos que pronto pueda volver a Culiacán de manera presencial y estar cerca de los amigos. Lo esperamos, claro que sí, y aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, doctor. Que esté bien y cuídate mucho. Nos vemos. Adelante, Pacheco, cierra tú, porque tú eres el que conoces más de estas cuestiones ya organizativas al final. Doctor Moya, ¿ibas a comentar algo? Sí, agradecerle al doctor Rodrigo. Esperemos que esta pandemia pueda ser controlada y tenerte por acá de manera presencial en nuestra tierra, ¿no? Siempre será un gustazo verte por acá. Muy agradecidos contigo, te haremos llegar la constancia ahí vía electrónica. Muchísimas gracias. Bueno, pues, sí. ¿Perdón? No, adelante, doctor. Adelante. Perfecto, pues sin más preámbulo, también de manera personal agradecer a nombre de todo el equipo al doctor Rodrigo Stone, sin duda, pues una plática muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el asunto de la democracia. Como bien lo dijo el doctor, evidentemente tendríamos que hacer, no uno, doctor, yo creo que unos 3, 4 seminarios para la discusión de la democracia y ver si podemos llegar a un fin. Pero estamos muy agradecidos con su presencia virtual esta tarde, y quiero agradecer también a todas y todos los que nos siguen conectados dentro de esta sala de Zoom, como también desde nuestra plataforma de Facebook del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, desde donde estaremos transmitiendo en vivo todas y cada una de las mesas de trabajo que tendremos estos próximos 3 días en el Seminario Permanente de Análisis Electoral. Les agradezco su participación y solo les recuerdo que el día de mañana retomamos actividades a partir de las 9:30 de la mañana, hora central de la Ciudad de México, 8:30 hora Sinaloa, 7:30 Sonora y Baja California, para que tomen sus precauciones con el horario, revisen cuáles son las mesas de su preferencia y lleguen a tiempo a la participación de todos y cada uno de nuestros ponentes invitados. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Nos vemos mañana en nuestro segundo día del cuarto Seminario Permanente de Análisis Electoral. Doctor Rodrigo, es muy noche por allá, que tenga muy buena noche. Muchísimas gracias. Saludos a Claudia. Bye. Gracias, Manuel. Un abrazo, doctor. Luego te voy a tener por acá, vas a ver, doctor, si Dios quiere.